Entonces, bueno, ahorita lo dejamos pendiente un momento y vamos a terminar lo de la clase de matemática ya para ver herencia múltiple y terminar este tema, que ya me urge ahora sí ya avanzar. Ok, entonces nos quedamos aquí, terminamos esta parte del diagrama, hicimos la interfaz y terminamos el viernes la clase de volado, por ahí jugamos un poco y ahora vamos a hacer la clase matemática. Matemática es muy sencilla, va encaminada más a un juego, pues como para sus hermanitos, ¿no? Que van en la primaria. Ya poco a poco después podemos... bueno, la clase no es, digamos, que sepan hacer videojuegos o juegos, ¿no? La clase es que entiendan que es una interfaz, no tanto que sepan hacer algún tipo de juego. Ya tendrán tiempo para eso. Muy bien. Lo que sí es que van a utilizar programación orientada a objetos para ese tipo de cosas. Muy bien, entonces dice, para la clase matemática tenemos que hacer un programa que genere 5 multiplicaciones. ¿Por qué 5? Porque quería que lo empataran con la constante de la interfaz. ¿Por qué? Porque si ustedes querían cambiar las reglas de su juego, solamente es bien sencillo mover la constante de la interfaz. De hecho, ahí pudimos haber metido otra constante que fuera cuántos aciertos queríamos para que fueran ganadores. Y ya no van moviendo esa pequeña constante, es muchísimo más fácil. Sus programas quedan más modulares. Ok, entonces dice, consiste en un programa que genere 5 multiplicaciones entre números del 1 al 10. El programa deberá pedir el resultado al usuario y en caso de que introduzca por teclado el número correcto, pues se lo vamos a contar como un acierto. Al final el programa deberá indicar la cantidad de aciertos que tuvo el usuario y decirnos si ganó o no ganó. ¿Cómo ganó? Pues si tuvo 3 o más aciertos. ¿Ok? O por lo menos 3. Entonces vamos a hacer la clase matemática. Tiene de atributo aciertos. Entonces, vayan abriendo por ahí su código para los que no lo terminaron. No creo que nos tardemos más de 10 minutos. Para los que no tengan el código, váyanlo descargando, se los puse en Classroom. Ya no me acuerdo dónde lo tengo. Creo que es este juego. Sí, entonces tenemos la interfaz, que recuerden tiene los métodos abstractos o la funcionalidad de iniciar, jugar, finalizar. Y mi interfaz se llama jugable. Acuérdense que terminan en able todas las interfaces o pueden empezar con una I. Recuerden que esto no es una clase, solamente es un archivo de comportamientos y puede tener constantes que nos pueden ayudar muchísimo a simplificar nuestros programas. Entonces, tenemos al principal, donde ya jugamos por ahí unos volados. ¿Sí lo probamos? ¿Sí, verdad, chicos? Sí. Ok, entonces pues ya vámonos a la clase matemática. Entonces, el clic derecho, Java Class, matemática. ¿Y qué atributo tenía? Aciertos. Entonces, vamos a poner los aciertos. Si ven mi código en Zoom, chicos, no me acuerdo qué ventana compartí. Sí, profe. Ok. Entonces vamos a insertar, pues ya saben, lo de ley. Los getters and setters.
El constructor, aquí el constructor es muy importante. ¿Qué constructor tengo que hacer? Y eso es importantísimo porque ustedes como que ya lo agarran de, como que ya se acostumbraron o ya lo agarran como de ley, que siempre dicen, los dos. ¿Qué constructor aquí tendrían que hacer? El por defecto. ¿Por qué no tendría sentido hacer el de por parámetros? Si no, yo le podría meter. Exactamente, si tú creas un objeto matemática y lo inicializas con el número de aciertos, pues ¿para qué sirvió el juego, no? Entonces, el número de aciertos se deben de calcular con base en los resultados del juego, ¿sí o no? Entonces, aquí no tiene sentido que ustedes pongan el constructor por parámetros donde reciban los aciertos. Los aciertos se deben de calcular internamente. Entonces, aquí no es necesario el constructor por parámetros, solamente el de por omisión. Entonces lo pueden dejar así, tal cual, o lo pueden poner, como ustedes quieran. Por si se quieren asegurar que los aciertos tengan un 0, aunque es redundante esto. Siempre se van a inicializar las variables en 0. Entonces, esto es totalmente redundante, nada más lo voy a marcar y ahorita lo voy a borrar, no lo pongan. Esto es redundante, entonces no es necesario. Se inicializan siempre con el constructor por omisión los valores numéricos en 0. Ok, y ahora ¿qué tenemos que hacer? Según nuestro diagrama de clase, ¿qué tenemos que hacer? Ya tengo la clase matemática, ya tengo los aciertos, ya tengo los getters and setters, que ahí no están, pero bueno. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Sobreescribir los métodos. Ok, pero para poder sobreescribir los métodos, primero, ¿qué tengo que hacer? Implementar la interfaz. Ok. Entonces vamos a implementar la interfaz y simplemente aquí se pone la palabra implements. ¿Y a quién vamos a implementar? Google. Ok, al momento de hacer esto, pues yo me comprometo a algo. Me comprometo a que tengo que ver a la interfaz. Y ahí tengo dos opciones. ¿Cuáles son las dos opciones al momento de implementar la interfaz? Hacerla abstracta. Ajá, hacer la clase abstracta. ¿Cuándo pasaría eso? Cuando todavía no voy a implementar. Cuando yo diga, ¿sabes qué? Ya vi que tienes métodos abstractos. De hecho, eres una interfaz, debes de tener métodos abstractos. Pero yo en ese momento paso, no los quiero implementar. Ahí yo me tendría que convertir en clase abstracta. Pero en este caso, ¿yo quiero hacer eso? ¿O los quiero implementar de una vez? Entonces me aviento la opción de implemento todos tus métodos abstractos. Y ahí está, nos da un valor por defecto. Vamos a iniciar, vamos a poner el código de iniciar. No sé, ahí se les pudo haber ocurrido pues varias cosas, como poner el número de aciertos iniciales, no lo sé, yo solamente voy a poner. Aquí ya no tengo lo de jugador que tenía en el otro. Y me voy a ir al de finalizar, antes de empezar el de jugar, que es el, digamos, un poquito más complicado. Para poder finalizar el juego, pues tengo que decidir si el usuario ganó o no ganó. Entonces, ¿qué tendría que hacer ahí? Fijarme en el número de aciertos. Aquí voy a finalizar y voy a decir si el jugador ganó o no ganó. ¿Por qué? Para que queden diferentes los códigos del volado con este, para que vean que las implementaciones pueden ser totalmente distintas. Entonces, ¿qué haría? ¿Qué hago aquí para saber si alguien ganó o no ganó? Sí. Get aciertos. Ok, algo importantísimo. Los aciertos son mi atributo y son privados. De hecho, el único lugar donde puedo utilizarlos de manera directa, ¿dónde es? En la misma clase, ¿no? Entonces, no es necesario aquí el get aciertos. Es mío, aciertos. Y es el único lugar donde los puedo utilizar de manera directa.
Entonces, si los aciertos, ¿qué? Son igual a 5. ¿Por cuánto lo hacen? Recuerden que para ganar, con 3 ya ganas. Entonces mayor o igual a 3. Okay. Y aquí es donde les decía que pudo haber creado otra constante en la interfaz para que si querían cambiar las reglas de los aciertos, nada más movían la constante y se movía automáticamente todo el programa. Que no se me ocurrió hasta después. Ok. Si los aciertos son mayores que 3, pues hay que mandar un mensaje que diga, ¿qué le ponemos al usuario? Ganaste, ¿no? Ganaste y le vamos a poner el número de aciertos. Ganaste con los aciertos, una coma tal vez. Ganaste con los aciertos y le concatenamos el número de aciertos. Ok. Y si esto no es verdadero, ¿qué pasa? Si no gano, ¿qué? Aquí es binario. Si no, perdiste. Tus aciertos son ok. Digamos que esa es la parte sencilla. Esta también está fácil, pero quiero que ustedes me la digan. ¿Cómo programo el método jugar? ¿Qué hacen? Un while. Un while, un for, un do while, el que quieran. Me gusta más aquí el for, está más pintadito. Cuando sabes, bueno, recuerden, hay una máxima entre los ciclos. Cuando eres un buen programador y eres diestro, no hay, bueno, hay una máxima que dice que no hay diferencia entre que programas con un while, un do while y un for. Si eres un buen programador, sabes utilizar las 3 instrucciones de manera, pues, similar, por así decirlo. Sabes acomodar el código con las 3 instrucciones. Si no eres tan bueno, vete por las reglas. El for utilízalo cuando sabes cuántas veces debes de repetir y el while utilízalo cuando no sabes cuántas veces tienes que repetir, pero sí sabes el fenómeno que debe de parar al ciclo. Entonces, yéndome por las reglas básicas, pues queda pintadito para un for. ¿Cuántas veces sé que tengo que repetir lo de generar multiplicaciones? 5, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Primero tengo que generar 2 números aleatorios. Ok. La multiplicación. Bueno, cumplimos la multiplicación que me da. ¿Ah? Pido la respuesta que me da el jugador. La comparo y de ahí veo si son un acierto o no. Ok. Perfecto. ¿Ya lo hicieron? Háganlo. Les doy 3 minutos para los que no lo hicieron. Generen 2 números aleatorios, métanlo en un ciclo y vayan pidiendo el resultado al usuario. Si es verdadero el resultado que les dio el usuario desde el teclado con la multiplicación, sumen un acierto. Recuerden que en el código del volado viene cómo generar un número aleatorio en un rango establecido. Tiene que ser un rango específico. Sí, porque decía que era del 1 al 10, me parece. Puras tablas de multiplicar del 1 al 10. Ok. Bueno, lo podemos poner más complicado y que genere unas tablas con números grandototes y ahí sí ya no sería para niños, ¿no? Ya estaría más. Ahí sí fallarían, yo me imagino. Luego se quema mi en este juego, ya van 2 veces, con este es el segundo trimestre que lo implemento. No saben cuántas son las tablas de multiplicar. Espero que no pase ahorita.
¿Alguien sabe qué es throw? Lanzar. Ahí vamos a empezar a ver eso. Las excepciones, así es. Sí, vamos a empezar a ver excepciones. Excepciones y Ahí también entra try catch. ¿Mandé? Ahí también entra try catch. Sí. Try, catch, throw, throw y final. Son las 5 palabras clave para las excepciones. A ver, algo importante. Lo más probable es que ya no me dé tiempo de dejar la tarea de excepciones por las revisiones todavía que tengo pendientes, pero sí van a programar excepciones. ¿En dónde creen? Se los voy diciendo de una vez. Laboratorio. No, más antes del laboratorio, mucho antes. ¿Eh? En el ¿en el examen? Segundo parcial les viene un ejercicio de interfaces. Les voy dando el spoiler de una vez. Entonces, viene un ejercicio de interfaces en el segundo parcial. ¿Igual se va a venir en un práctico o van a venir igual? 1. Y ya saben, hay más peso en la parte teórica. En el ejercicio práctico igual quedará del 30. 20 código, 10 diagrama de clase. Y del 70 va a ser pura teoría. Denle más peso a estudiar la teoría. Acuérdense que esta materia es teórica. Ya la siguiente es práctica, esta es teórica. Ok, vamos a terminarlo juntos porque ya me urge pasar al siguiente tema. Fíjense, tengo dos variables, N1 y N2. Aquí voy a generar los números aleatorios de las multiplicaciones, 5 por 4, 8 por 9, 7 por 2, etcétera, etcétera. Se deben de generar dos números aleatorios. Aquí en R voy a agarrar el resultado que me dé el usuario desde teclado, y obviamente si necesito agarrar algo desde teclado, pues necesito un objeto de la clase scanner. Muy bien. Ahora, ¿qué harían? ¿Cuántas veces tienen que generar los números aleatorios? En este caso, 5. Así es, de hecho, ya saben, si quieren cambiar las reglas, pues nada más le van a mover a su archivo de constante. Entonces, ¿desde dónde tendría que empezar mi for? Desde 1 hasta 5. Ah, pero para eso tengo mi archivo de constantes. ¿Hasta dónde? N. Hasta N. Ok. ¿De dónde sale N? ¿Por qué me lo pone en verde y me dice si lo puedes usar sin ningún problema? ¿De dónde sale N? Jugable. De jugable tengo el número de veces que puedo repetir un juego. Entonces,
En el momento que ustedes quieran cambiar las reglas, ya no tienen que estar moviendo todo el código. Si tienen otro proceso que haga algo similar, nada más mueven este y automáticamente se tendría que cambiar todo su código. Para eso les sirve una interfaz. ¿Se llama miembro o campo? Campo. Muchos le dicen atributo. Como tal, sí es un atributo, pero para no confundirse con los atributos de las clases, les llaman campos. Entonces, mi código quedaría hasta N. Y ahora sí, aquí en N, ¿qué voy a ir haciendo? Generando los dos. Generar los dos números aleatorios. Entonces, N1, ¿cómo genero a N1? Mat.random. Y por ahí les dije, pues que para que quedara acotado entre un límite inferior y superior, se pone por el límite superior más el límite inferior. Ok, aquí me mando un error. ¿Por qué me mando un error? Ya se los había comentado. Ok, porque esto me va a regresar un doble y yo lo quiero agarrar en un entero. Entonces hay que hacer un ¿qué? Un cast. Ok. Y ahí me manda un warning simplemente porque me dice, métele bien los paréntesis, no vaya a ser que me equivoque. Ok, entonces ahí está. Con esto genero N1. ¿Y cómo genero N2? Idéntico, ¿no? Ok, genero N2. Y ahora, ¿qué hacemos? Ok. Antes de eso, pues hay que pedirle al usuario, ¿no? Que nos diga cuál. Fíjense muy bien, hay que decirle, introduce el resultado de, y aquí hay que dar simplemente un formatito. N1 concatenado. A ver, aquí es importante que entiendan esto. Aquí ya estoy multiplicando. No, ¿qué estoy haciendo ahí? Nada más mostrando el formato. Ahí en ningún momento todavía estoy multiplicando. Solamente estoy sacando el formato de la multiplicación. Ok. Y después, ¿qué se les ocurre? R igual a N. Ok, R igual a E punto ¿qué? Next int. Hay que agarrar lo que el resultado del usuario. Y ahora sí, simplemente es un if. ¿If qué? R es igual a... Pero no sería hacer otra variable para hacer la multiplicación, ahora sí que la haga el programa y compararla con la del usuario y si es correcta ya que le sume una. Ok, me puedo ahorrar esa variable. También puede multiplicarse. Así, mira. A la par, ya que tengo el número que me va a dar el usuario, aquí voy haciendo la multiplicación al mismo tiempo. Entonces, me ahorro ahí una variable. Entonces, si R es igual a N1 por N2, ¿qué hago? Como un acierto. Tomo un acierto. O acierto. Aciertos más o aciertos más igual a 1 o aciertos igual a aciertos más 1. La que quieras. ¿Qué más? ¿Sí, ya todo bien? Es todo, prueben su programa. Eso era lo que tenían que hacer el fin de semana.
Recuerden que pueden crear referencias de la interfaz. Aquí también habría polimorfismo. Lo pueden hacer con la referencia original como probamos a volado, o lo pueden hacer con una referencia de la interfaz. Nada más ahí hay que ver el formato de los letreros, no sé cómo se ve. Oh, no sé. Ok. Multiplicar. ¿6 por 5? ¿Cuánto? 35. ¿35? Le digo que se quema bien aquí. 9 por 10. 8 por 6. Nada, déjalo que 8 por 6. 54. Okay. 7 por 5. Y Rodrigo, 10 por 12. 4, no. No, vente. Les digo que se queda bien feo, muchachos. No puede ser. Segundo trimestre. Era broma, ¿no? Ok, vamos a hacer como que ahora sí lo van a contestar bien, ¿va? Para ver si sí. Bueno, ya vimos que la parte mala sí sirve, ¿no? Lo bueno, la parte de... Ok, Jordi. 60. Ok, Cristian. 10 por 4 te tocó fácil. 40. Vania, ¿cuánta? Vania. 4. Y... compañero. Eric, 5 por 4. 20. No, me falta uno antes. Atrás de Jordi. Ajá. También te tocó fácil. Es que la primera pensamiento fácil. Ok. Los aciertos son listos. Muy bien. Entonces, de hecho, se me ocurre y lo voy a poder mejorar para otro curso, que en las constantes también tú puedas mover el rango de las multiplicaciones porque quieres hacerlo más complicado para que, bueno, si está más complicado, quién sabe cómo les vaya, pero de ahí también puedes mover el rango de el límite máximo y el límite inferior para que hacer el juego más complicado. Muy bien, pero bueno, el chiste es de que entiendan el concepto de interfase. La interfase es un archivo que tiene puras funcionalidades y constantes. Si tú implementas una interfaz, pues te estás comprometiendo que tienes que adoptar esa funcionalidad y las constantes las puedes usar o no. ¿Sí? ¿Ya les quedó súper claro qué es una interfaz con esto? Sí. Okay. Les doy ahí un minutito para que terminen de jugar y en lo que abro las diapositivas. No manches. No manches. ¿4? Otra pregunta. A ver, fíjate en los límites del foro. No, es 5. Voy a hacer como que me voy también se pueden tener operadores señaliciosos con alguna. Espérame tantito, Cristian, que me estoy peleando con mi computador.
Muy bien, entonces con esto terminamos de implementar nuestra interfaz. Recuerden, va a venir algo parecido en el examen, entonces estudienlo muy bien, ya no me va a dar tiempo de dejar la tarea, pero en el examen es 95% seguro de que tengan que implementar alguna interfaz. Muy bien. Y hablando de interfaces, pues también podemos tener una jerarquía de interfaz. Puede haber herencia entre ellas, un tipo de herencia. Si se dan cuenta, aquí la interfaz 2 está extendiendo o está heredando ¿de dónde? Y la interfaz 3 está heredando de la interfaz 1. Y aquí sí se vuelve a utilizar la parte de extends. Entre ellas se ponen extends y heredan. ¿Qué ganas con esto? Pues obviamente esta interfaz va a tener sus propios métodos abstractos, más cuáles, más los de esta, y va a tener sus constantes, más cuáles. Van a heredar entre ellas. Es herencia como lo que habían visto hasta este momento, nada más que es entre interfaces. Básicamente se van pegando los métodos abstractos y las constantes cuando vas heredando. No es nada del otro mundo. Ok. Esta pregunta siempre me la hacen. Por eso decidí poner las diapositivas. ¿Cuándo utilizar clases abstractas y cuándo utilizar interfaces? Es bien sencillo, guíense nada más por una regla. ¿Cuándo vas a utilizar clases abstractas? Cuando tengas herencia. Cuando veas que hay herencia, que las clases están relacionadas entre sí y puedes aplicar principio de herencia o técnica de herencia, utiliza clases abstractas. ¿Ok? Acuérdense de eso, cuando tienen atributos en común, bla, 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 ahí utilicen herencia, utilicen clases abstractas. ¿Cuándo utilizar interfaces? Cuando tienes clases que no se parecen en nada, o sea que tienes clases del polo opuesto, que no hay herencia ni acomodándola, recuerden que deben de cumplir qué relación para que haya herencia. Es un. Si no existe esa relación semántica, es un. Pero tú quieres que esas clases tengan una funcionalidad parecida, pero no hay herencia entre ellos, utiliza una interfaz. ¿Sí? ¿Sí? ¿Más o menos o no? Cuando no hay herencia, ¿qué? Cuando no tengas herencia, cuando ves que no cumple la relación es un, que no hay atributos en común, no hay nada en común, pero tú quieres que la funcionalidad sea parecida. Cuando las funcionalidades son parecidas, pero las clases no tienen nada que ver, como una clase, no sé, profesor y otra clase computadora que no tengan nada que ver, entonces utiliza una interfaz, pero que quieras que haya algún comportamiento en común entre ellos dos, ahí utiliza interfaz. Si las clases tienen muchas cosas en común, utiliza herencia y clases abstractas, ¿sí? Como en su tarea. En su tarea tienen que utilizar clases abstractas. Necesitan herencia porque tienen un atributo en común. ¿Qué atributo en común tienen todas las figuras? ¿Color? El color. Yes. Por cierto, ¿quieren un punto extra con esa tarea? Okay. Les doy un punto extra, se me olvidó ponerlo, fue mi error. Ya me di cuenta ya que la subí. Implementen el perímetro. Si hacen también el perímetro, les pongo un punto extra. ¿Va? Se me olvidó ponerlo en la redacción ya hasta que le había picado subir. Mandé la otra versión que no era. Entonces, si ponen aparte de calcular área, calcular perímetro, tienen un punto extra. Si solamente me entregan el de calcular área, pues la califico normal. Ok, perfecto. Vamos a ver ahora herencia múltiple. ¿Qué era la herencia múltiple? ¿Me pueden recordar? Sí lo vimos, lo mencionamos, tal vez no entramos mucho a detalle, pero sí saben que es una herencia múltiple. ¿Qué es una herencia múltiple? Cuando Okay. Cuando vas a heredar de dos padres. Ok. Cuando vas a heredar de dos padres es una herencia múltiple. Habíamos visto que en C++ sí se puede hacer eso, pero en Java no. Y en algunos otros lenguajes no se puede. Ahorita platicamos por qué no.
Entonces, este tipo de herencia, la herencia múltiple aquí no está permitida. Sí está permitida la herencia multinivel. ¿Cuál era la herencia multinivel? La que tenía varios escalones, ¿no? Varias clasecitas, las padre de otras clases. Ok, cuando tenía la transitividad, ¿no? Ok, cuando una clase A heredaba B y C heredaba de B, ¿sí? Perfecto. Entonces, recuerden, aquí están los diagramas. Esto sí se puede. ¿Qué herencia es esta? Se los acabo de decir. Multinivel, ¿esta cómo se llama? Jerárquica. ¿Y esta? La múltiple. La múltiple. ¿Y esta? No se puede. Tache. No puedes heredar de dos clases. ¿Por qué no puedes heredar de dos clases? Tú me puedes decir, oye, ¿por qué no puedo heredar de dos clases? Si es bien sencillo, yo nada más le pongo extens y ya agarro lo de la otra clase. ¿Por qué no puedo poner extens? Clase 1, clase 2 y es bien fácil, ¿no? ¿Por qué? Ok, para ti es fácil, pero ¿para quién creen que no es fácil hacer eso? Para el compilador, es mucha chamba para el compilador, sobre todo cuando hay ambigüedades. Cuando en la clase A y en la clase B tienes el mismo método, ahí pasa algo que se llama el rombo de la muerte. No sabe hacer esa o definir bien esa ambigüedad. Entonces, cuando ustedes hacen eso, el compilador le cuesta mucho trabajo, sobre todo ustedes que son programadores novatos y todavía no saben definir muy bien las reglas de la herencia o el modelo de la herencia, pues es muy común que se equivoquen. En C++ sí te dicen, sabes que ya eres grande, aviéntate. Ya si le echas a perder tu programa es tu problema. Ya es más buena onda y te dicen, no, estás chavillo, no te dejo a ti que hagas eso. Entonces yo te voy a impedir que puedas hacer ese tipo de cosas. Muy bien, ¿por qué? Para evitar ambigüedades. Entonces, pero Java te dice, no te voy a permitir, pero te voy a simular que hagas herencia múltiple. Nunca les pasó, bueno, tal vez, cuando eran niños que tenían su consola y llegaba algún sobrinito, algún primito y quería jugar con ustedes y le ponían el control desconectado. Más o menos ya. Entonces, no te va a dejar implementar de dos clases, pero te va a dejar simularla. ¿Con qué creen que te va a dejar simularla? Es bien sencillo. A ver, no te va a dejar que extiendas de dos clases. Como tal, te lo va a impedir. Pero te va a dejar que simules la herencia múltiple. ¿Con qué creen? ¿Qué herramienta acabamos de ver? Ok. Te va a dejar que agarres una clase normal y las interfaces que quieres para simular la herencia múltiple. ¿Ok? Entonces, pues es lo que les acabo de decir. No te va a permitir declarar una clase derivada con extensión de dos clases. Eso está totalmente fuera de nuestro alcance. No te va a dejar para nada. Y lo primero, bueno, una regla. La herencia múltiple es algo muy pesado. Cuando ustedes detecten herencia múltiple en su modelo, hagan hasta lo imposible por intentar que sea una herencia multinivel o herencia jerárquica. Inténtenlo arreglar. Si no se puede y te empeñas que sea herencia múltiple, pues ni hablar. Hay que hacerlo de esta manera. O en C++ sí te va a dejar, pero hay que ver si corre tu código. Entonces, si de plano dice, sabes que mi modelo no puede transformarse a herencia simple, entonces hay que simular el mecanismo Interface Implement. Vamos a utilizar las interfaces. Ok, ¿qué sería la herencia múltiple? Si se dan cuenta, aquí tenemos a un hidroavión. El hidroavión obviamente va a tener las características de un avión. ¿Están de acuerdo? Entonces aquí estaría heredando de avión. Pero el hidroavión también va a tener todas las características de un transporte, ¿sí o no? Y también va a tener todas las características de un vehículo acuático. Entonces aquí habría una herencia, ¿qué? Múltiple.
Java no te va a permitir que tengas estas dos como clases, entonces te va a dejar simular. Vas a heredar de una y vas a implementar a dos interfaces. Con eso estás simulando la herencia múltiple. ¿Dudas con eso? Pero es la diferencia en la que está implementando, no está heredando. Es una simulación, pues. ¿Sí? Divido el problema. Uno heredo y el otro. Y el otro implementas. Lo bueno es que estas te va a dejar implementar las que tú quieras. Esta nada más te va a dejar extender a una. Acuérdense, puede ser pregunta de examen. Esta nada más te va a dejar extender una. Y estas, las que tú quieras. Las que quieras. Si te quieres hacer bolas con todas las interfaces que quieras, no hay ningún problema. Ya nada más ahí aviéntate el problema de que implementes todos los métodos abstractos que vas a heredar o que vas a obtener. Pero de ahí en fuera tu modelo está correcto. Ya después, ¿cómo hagas eso? Pues ahí ya es tu bronca, ¿no? Ya cuando empieces a codificar. Ok, entonces, ¿dudas con esto? ¿No? Ok, aquí tenemos otra herencia múltiple. Y pues aquí tenemos varias clases. Todas heredan de intercomunicador. Y pues ahí tenemos varias interfaces implementadas. ¿Sí? ¿Dudas? Es simplemente un diagrama. Se los voy a pasar en las diapositivas también para que lo analicen con calma, pero no hay mucho. Todo hereda de un intercomunicador y de ahí sale walkie-talkie, teléfono de casa, un celular, un interfón y tienen que ir implementando, más bien heredando e implementando tanto de interfaces como de clases. ¿Sí? Y aquí tenemos un desastre de herencia múltiple. Están como que separadas, ¿no? ¿Sí? Pero en el de abajo, ¿por qué las interfaces están arriba? Ah, no importa cómo las acomodes, eso no importa. Pueden ir acá al lado. Lo común es que vayan abajo, pero no hay una regla. La que sí lleva más regla que siempre vaya para arriba es la herencia. Las interfaces las pueden ver para acá al lado o para abajo. No importa, esa no tiene como tal una regla preestablecida. Pero la herencia sí, la herencia, la clase padre siempre debe de ir arriba para que se vea de dónde estás heredando. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿cómo podemos implementar de una o varias interfaces? Pues es bien fácil. Si quieres implementar de dos interfaces, simplemente la palabra reservada, implements y el nombre de la interfaz. ¿Qué es lo único que cambió ahora que estoy implementando dos interfaces? Una coma y la otra. Es lo único que cambia. De allí en fuera es lo mismo. Ahorita lo vamos a hacer, no se preocupen. Y de hecho vamos a hacer este ejercicio. Recuerdo, bueno, agarré este porque recuerdo que ya tenemos ese de herencia para no volver a codificar todo. Ya nada más agarramos ese ejemplo, le pegamos dos interfaces y ya. Entonces, vayan preparando su ejercicio. Si no lo tienen, alcen la mano y ahorita lo subo a Classroom. Porque, ok. El de jugar incluso. Sí. Muy bien. El de jugable, vamos. No, el de jugable no, el de la herencia que hicimos de grupo etario. Es este, acuérdense. Aquí en persona estaba el método, ¿cómo se llamaba el método de aquí? Obtener grupo etario y heredaba profesor y ¿quién más? Alumno, nada más que estoy como cortando el diagrama. Nada más es la parte de persona y profesor. Es para reutilizar el código y no estar creando uno desde cero, porque lo que menos ya tenemos es tiempo. Muy bien. Entonces, vamos a decir que un profesor es una persona, pero también va a tener el comportamiento de un conferencista. Por ejemplo, yo estaría haciendo aquí un rol de alguna acción de un conferencista y también de un deportista. Ese sí les quedó mal. Tendría que hacer también el rol de un deportista, ¿no? Y aparte soy una persona. Entonces ahí, si se dan cuenta, tenemos herencia. ¿Qué? Múltiple. Pero dos de esas las estamos simulando ¿con qué? Con interfaces.
Ok. ¿Para qué nos va a servir este ejercicio? Acuérdense, primero intenten que quede con herencia simple. Si no se puede y necesitan este tipo de modelos, pues ni modo, ya nos aventamos con las interfaces. Pero lo que tienen que ver es lo siguiente, estas afirmaciones, y ahorita lo vamos a hacer con ese código. Cuando ustedes hacen esta herencia múltiple, pueden pasar estas cosas. Fíjense, la afirmación 1 es, las clases que implemente más de una interfaz debe de contener la implementación de los métodos de todas las interfaces. Es decir, si esta cosa tiene 10 métodos abstractos y esta cosa 10 métodos abstractos, pues aquí tengo que implementar, suponiendo que esto no tenga métodos abstractos. Si aquí tengo 10 y 10, pues ¿cuántos tengo que implementar aquí? 20, forzosamente. Eso es lo que dice la primera regla o la primera afirmación. Dice, en la herencia múltiple los identificadores de algunos métodos o atributos pueden coincidir en la clase que implementa. Si dos de las interfaces tienen algún método o atributo que coincida con el nombre, es decir, si aquí tengo una constante K y aquí tengo una constante K, ¿qué creen que pasa? Aquí no hay rombo de la muerte, aquí se soluciona más fácil porque no son clases. No, fíjense, el rombo de la muerte es cuando tienes dos atributos. Si tienes dos atributos y heredados, ya el compilador te los dio, ahí es el problema. Aquí no hay rombo de la muerte porque te deja decidir entre ellos, ¿ok? Entonces, fíjense bien, bueno, ya les di la respuesta. A esto se le llama colisión. Cuando tienes dos campos o dos métodos que se llaman igual, se le llama colisión. ¿Cómo lo puedes arreglar? ¿Cómo puedes arreglar este tipo de colisiones? Hay unas que se pueden arreglar, otras que de plano no puedes hacer nada. Vamos a ver. En el ejemplo de una colisión se dará cuando las interfaces tengan un atributo o un método que se llame igual. Eso ya lo habíamos visto. Y las series de reglas para evitarlos. Afirmación 2. Para las colisiones de atributos vas a poder decir cuál vas a utilizar. Vas a poder seleccionar cuál de los dos atributos quieres utilizar. Ahorita lo vamos a ver. ¿Con this? ¿Mande? ¿Cómo con this? ¿Cómo con qué, perdón? ¿Con this? Más o menos, más o menos. Entonces tú vas a poder seleccionar cuál de los dos campos vas a utilizar, ¿ok? Entonces con eso vas a poder arreglar las colisiones en los campos o los atributos. Ese está bien fácil de solucionar, sí. Pero esto solo aplica en cuanto a las interfaces, ¿no? Sí, Si tengo ya en mi clase que me hereda otro, pero que se llama también igual, ahí ya no funciona. Heredas a uno y puedes seleccionar el de la interfase también. Ahorita vas a ver por qué. Ajá. Eso es lo que ganas. El que estás heredando ya lo tienes, está pegado. Y el de la interfase ahorita vas a ver cómo es bien fácil seleccionarlo. Pero si fuera de dos clases no puedes hacer eso. ¿Sí? Si fuera de dos clases te los pega luego. ¿Y cómo le haces? Aquí sí puedes seleccionar. ¿Y con apuntadores tampoco? Bueno, recuerden que aquí no hay apuntadores. Entonces, aquí no hay apuntadores. Sería con C++ y en C++ sí hay herencia múltiple. Entonces, aquí no tienes ese problema. Entonces ahí se puede extender en C++ de llevar. Sí, sí se puede, pero sí. Si les cuesta trabajo no me quiero imaginar crear los textos con apuntadores y con memoria dinámica. Entonces, ahora para las colisiones de los métodos. Está un poquito más complicada. Esta es sencilla, la de los atributos es sencilla, nada más eliges entre uno y otro. Aquí sí ya está un poquito más complicado lo que ocurre. Ayúdame a leer, ya me cansé. Bien, de la afirmación. Si tiene el mismo nombre y diferentes parámetros, se produce sobrecarga de métodos, permitiéndose que existan varias maneras de llamar al método. Ok, entonces
Entonces, aquí esta está bien sencilla. Si tienes dos métodos abstractos que se llaman igual, pero tienen distinto número de parámetros, ¿qué creen que pasa? Sobrecarga, esa es la más sencilla. Si tienes dos métodos abstractos que se llaman igual y hay una colisión, pero tienen parámetros distintos, no hay problema, nada más es una sobrecarga. Vas. Solo cambia el valor devuelto, da un error de compilación indicando que no se pueden implementar los dos. Ok, este lo vamos a ver. Si solamente cambias el valor de vuelta, aquí ya no hay vuelta atrás. Ahí sí hay un error, tienes que volver a modificar tu modelo. Y el último. Si dos métodos coinciden en sus declaraciones, se elimina uno de los dos. Ok, este también es importante. Si tienes dos métodos abstractos que se llaman igual en distintas interfaces, tienen exactamente la misma firma, aquí no hay parámetros diferentes, pues lo único que se va a hacer es eliminar a uno y implementas a uno. Te quedas nada más con uno de los dos. ¿Sí? Entonces, vamos creando. No sé por qué. Denme un minuto. Lean eso y vamos creando. Profe, ¿se elimina por código o se elimina? Ahorita lo vamos a ver. Ahorita lo vamos a ver. ¿Puedes subir el código? Sí, pues voy. Hace muy buen calor, pues, yo ya estoy. Se me hace que sí voy a aplicar la de deportista, esa del profesor. Imagínense, a mis 30 ya que llega a los 40. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora es implementar esta interfaz. Saquen su diagrama de clases y solamente al profesor péguenle, ¿va? Les voy subiendo para los que no lo tienen. Y los videos con las videos. ¿También quieren el modelo? Sí, para que le añadan aquí al profesor las interfaces. No traes nada, tú que traes cuadernos. Ok, a ver, otro. El otro se llama herencia A. Listo.
¿Se puede poner la diapositiva? Ok, debe de quedar así. Bueno, esta diapositiva, la otra, Alejandra. Esta. Y ahorita les voy a decir los métodos abstractos que van a tener estas clases. Algo muy simple, que no nos vamos a detener tanto. Solamente es para que vean qué pasa con las colisiones, es lo único. Entonces, conferencista deportista, lo que tenemos que hacer aquí es realizar colisiones pues de manera forzada, o sea, intentar realizar colisiones para que vean qué pasa cuando chocan los métodos y chocan las constantes. Entonces, van a tener a conferencista y van a tener y conferencista y deportista. Y vamos a crearles unos metoditos. Algo muy simple, ya saben, unos print nada más para que vean la colisión. Lo que me interesa es que vean la colisión. Quiero ver cómo pegan las interfaces ahí. ¿Por qué dice? Sí. Nomás a porque eso. No sé. Creo que sí. Porque las Y Cristian. No, creo que es cuando. Sí tiene línea de realización. Es una cantidad de realización, sí. Bien. Líneas. Alejandra. Sí, realización. Nada más estoy pasando a checar las líneas. No, mal. Las líneas tienen que ir al revés. Acá, la flecha va pegada para acá. ¿Ya ves, Mario? Por traicionar a tu compañero Benjamín. ¿Sabes tú? También mal. No, pues ya te copiaron. Miren, él sí lo tenía bien, lo habían copiado a él mejor. Él sí lo tiene bien.
yo una vez salí media antes y apenas estamos ahí. Ya que Ok, pónganle a conferencista y a deportista una constante, un campo que sea K. Y K va a ser, ajá, K. Pónganle un entero K. ¿A dónde? A los dos. Es lo que queremos, ¿no? Que existan colisiones. Una constante K, un campo K, a los dos quiero que haya colisiones, es lo que quiero que vean. Lo otro pues es bien fácil, nada más implementan y ponen los métodos abstractos, definen los métodos abstractos, no hay chiste. Lo importante es cuando hay colisiones. Recuerden, si es constante debe de ir en mayúsculas. La constante es como atributo, ¿verdad? Campo. Ok, dejen ver aquí qué más. Entonces, cada interfaz tiene una constante con el mismo nombre pero diferente valor. Ok, eso es lo que quiero ahorita que hagan. Entonces, quiero que tengan una constante K y ahorita en el código van a tener diferente valor. Eso ya sería el punto 2. Punto 1 dice, cada interfaz tendrá al menos un método con distinto nombre. Ok, en deportista pongan un método que sea correr. Y en deportista correr y en conferencista, ajá, pero también podría hablar algo más, un poquito más orar. Animar, orar. Exponer. Ah. Los dos que regresen, voy, que no regresen nada, para no meternos en ejemplo. ¿Aquí también entran las cursivas o aquí no? Sí, son métodos abstractos. Ah, selecciona. Y dale lo de este de suprimir. Y el otro también. Le quitaste uno, quítale el otro. Entonces recuerden. ¿Cuál? Sí, pues los métodos. No es claro. No. Se queda así. Entonces recuerden. Método de conferencista, ¿qué les dije? Exponer. Y de deportista, correr. Ok. Y de la constante K en los dos casos para que tengamos una colisión aquí y aquí para que vean qué pasa si tienen métodos diferentes. Esa es la más sencilla, la primera. Dice, las dos interfaces tendrán un método con el mismo nombre, pero distintos tipos de parámetros. Definirlos en la clase, profesor. Ok. Entonces necesitamos dos métodos en las interfaces con diferente número de parámetros, pero mismo valor de vuelto. Ok. Pongan un método que sea beber. ¿Beber? En los dos. Solamente que en el de conferencista. Whisky. Puede Ok, en el de conferencista que reciba una string con el líquido. Nada más pongan eso. Lo que quiero es que vean la sobrecarga. Es lo único. Los dos van a ser beber. Pero en el de conferencista van a recibir un parámetro, un string o un entero, lo que sea.
el deportista? Deportista no, porque es lo que quiero que se vea la diferencia entre uno y otro. El de conferencista recibe algo y el de deportista no recibe nada en su lista de parámetros. Y estas dos las dejamos pendientes. Ahorita les cambio el método. Entonces, no, los dos devuelven voy. ¿Sí? ¿Profe K también va en cursiva? ¿Cuál? ¿Los métodos? No. En dado caso iría subrayada porque es estática, pero vamos a dejarla así ahorita. ¿Sí? Entonces voy a cerrar ya esto y vamos a hacer rápido nuestro ejercicio porque necesito que ya terminemos con este tema. Entonces vamos a abrir un nuevo proyecto. No. Esto lo voy a abrir desde... Sí. Esto lo tengo que abrir desde... Está haciendo. Ok, ahora sí abran su código y vámonos a el paquete modelo, y en modelo vamos a hacer las dos interfaces. La primera se va a llamar deportista. Y según su modelo vamos a tener una constante que se llama K de tipo entero y vamos a decirle que K va a tener el valor de 5. ¿Sí? Ok. Después, ¿qué método le dije? Exponer, ¿no? Oh, no, este es conferencia. Me dijeron exponer. ¿Aquí era qué? Correr. Y el otro era ver. Y aquí recibíamos o no recibíamos nada. Nada. Ok, se queda así. Muy bien. Entonces tenemos la primera interfase. Ahí está. Segunda interfase se va a llamar ¿cómo se va a llamar? Y conferencista. Conferencista. Ok. Aquí vamos a tener la misma constante. Queríamos que hubiera una colisión. Entonces es K y aquí le vamos a poner de valor 10. Y vamos a poner el método que era diferente. Aquí sí es exponer. Y el otro era, pero aquí había una diferencia, tenía que recibir un parámetro para que no se llamaran, para que no fueran los mismos. Entonces, ahí está. Ya tenemos las dos. Perfecto. Me avisan cuando vayan ahí porque ya vamos a implementar y quiero que vean lo de las condiciones, qué es lo que pasa.
Entonces se van a la clase profesor y aquí yo ya tengo una herencia con persona. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer? Para simular la herencia múltiple, ¿qué voy a hacer? Implements. ¿Con qué? Ok, ya nos manda un error. ¿Qué error nos va a dar? Bueno, aquí creo que los puse con minúsculas. Bueno, entonces nos tiene que mandar un error y ahorita me van a decir cuál es. Y conferencista y deportista. Ok, ya nos manda un error en la clase profesor. Algo pasa. ¿Qué pasa aquí? Los métodos. Ajá, bueno, nosotros al implementar de dos interfaces y las interfaces al contener métodos abstractos, ¿qué me va a pedir allá? Que implemente todos los métodos abstractos. Y aquí antes de que le piquen, quiero que ustedes analicen qué va a pasar con los métodos abstractos. ¿Cuáles no tendrían ningún problema? Ya sé que tengo que implementar todos. En este caso, ¿cuáles no tendrían ningún problema? Que entrarían, digamos, directo. Correr y exponer. Correr y exponer no son iguales, no se llaman igual, entonces los dos entran directo, los tengo que implementar. ¿Dónde habría un poco, nada más un poco de problema? En beber habría un poco de problema. Pero al momento de fijarse que tengo parámetros distintos, ¿qué va a pasar? Se va a confundir. No. Vale, tienes más gracias. O bueno, vale, eliminar uno aleatoriamente. Vean los dos beber. ¿Qué tienen de diferente? Ajá. Los parámetros. Al momento de tener parámetros distintos, ¿qué va a hacer el profesor? Una sobrecarga. Y con eso lo soluciona. Entonces denle en implementar todos los métodos abstractos. Y aquí les va a dar todos, revisen su código, no le hagan caso a esto, a las excepciones. Fíjense cómo les mandó los métodos. Exponer y correr no tuvieron ningún problema. Y los otros, si se dan cuenta, ahí se ve los dos beber, ¿qué tienen ahí? Diferente. No tienen parámetros. Están sobrecargados. Diferente número de parámetros. Al tener eso no hay problema. ¿Por qué? Porque tendría una sobrecarga. Ok. Perfecto. ¿Dudas con esto? Con la primera afirmación. Esta es como que la más sencilla. Aquí la colisión, pues digamos que se resolvió de una manera muy sencilla. ¿Están de acuerdo? Ahorita vemos lo del atributo. Calma. Denle control Z. Y en el método de conferencista quiten ese parámetro. Y cambien el valor de retorno. En lugar de un void, cámbienlo por un entero. Ok, guarden y váyanse otra vez a profesor y otra vez les va a volver a pedir lo mismo. ¿Qué creen que va a pasar aquí? Quitamos el parámetro, pero cambió el valor del retorno. Eso también lo vimos cuando revisamos sobrecargas contra sobreescritura. ¿Qué pasa ahí? Implementen. Ok. No se puede hacer eso.
¿Por qué? Lo vimos. Lo vimos con una diapositiva, lo vimos cuando les enseñé sobrecarga y les puse una suma donde regresaba un string y una suma donde regresaba un entero. ¿Por qué no me dejan? Si no me saben contestar, lo voy a dejar así, les voy a poner algo similar en el examen. Ya vi por dónde ir. De que ¿por qué no me deja? Es fácil la pregunta. ¿Por qué no me das con tipo de datos? ¿Cuál tipo de dato? Ah, ¿qué tienen que ver? Que no es compatible el valor. ¿Qué? ¿Qué más? Acuérdense, ahí estarían intentando hacer una sobrecarga, pero aquí no se puede. ¿Por qué? Porque la sobrecarga, fuerza, tienen que variar, ¿qué? Los parámetros. Si tú nada más varías el tipo de valor de retorno, no se va a poder, no hay sobrecarga, ¿sí? Y sobreescritura menos, porque debe ser la misma firma. Entonces, esto no se puede. Ok, denle control Z otra vez. Y vamos a la última afirmación. Regresen el void aquí, que tengan exactamente las mismas firmas. ¿Qué va a pasar ahí? Tienen un exponer, un correr, ya vimos que con esos no hay ningún problema, pero tienen dos deber que son exactamente idénticos. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Una colisión? Hay una colisión, obviamente. ¿Cómo lo va a solucionar? Ya se los dije. Sobreescribiendo, sí, pero ¿qué más? Pero si yo que se eliminan iguales, uno lo va a eliminar. Eliminamos a uno porque son iguales. ¿Tiene sentido que implemente dos métodos idénticos? Por lógica, si tengo dos iguales, pues nada más me quedo con uno. Ok. Entonces, me quedo con correr, me quedo con exponer y me quedo con uno de los dos. Ver, ¿hay colisiones ahí? No. Muy bien, vamos a hacer el último. Dejen esos ahí, no importa, ya de todas maneras después vamos a ponernos print. El último que quiero que hagan es un método que se llama incrementar edad. ¿Ok? Incrementar edad. Ok. Fíjense bien, podemos poner una variable en medio y fíjense. Ahora vamos a sumarle mi nueva edad. Va a ser la edad que tengo más la constante de alguna de las dos interfaces. ¿Ok? Es decir, que si utilizo la de conferencista, ¿en cuánto estaría aumentando mi edad? 5. Ajá, y si utilizo la otra, ¿en cuánto? 10. Ok, eso es lo que quiero que vean. Entonces, ¿cómo me traigo mi edad para empezar? Get edad, ok. ¿Por qué no es un atributo heredado? Get edad más, y podemos hacer esto, más K, así como le hacíamos en la N del jueguito, agarrar la N de manera directa. No, me está marcando un error. ¿Por qué el error? ¿Cuál de las dos K, no? Es lo que me dice, oye, quieres aumentar K, pero tienes dos K. ¿Cómo se imaginan que lo pueden solucionar? Es bien simple. Más fácil. ¿De cuál? Y deportista. Exacto. Y le mando mi nueva edad con un setter. ¿Verdad? Ok.
Si yo quiero cambiar a la edad del conferencista, ¿qué tienen que hacer? Y conferencista. Y conferencista.k. ¿Ya ven cómo aquí es bien fácil resolver las ambigüedades? Puedes seleccionar cuál de las dos. Ok, necesito que prueben, ya está correcto el código. Necesito que lo prueben, que prueben ese método, pero ya en sus casas, ya vámonos. Yo les recomiendo que sí lo prueben porque les puedo dejar en el examen una ambigüedad con una constante. Si no lo prueban, no van a saber modificarlo. Ya el código ya está completo. Ya nada más jueguen con cuál de las dos Ks quieren incrementar la edad y pruébenlo. Ya vámonos, chicos, porque hay clase. Y el miércoles empezamos a ver excepciones ahora sí.